Vemos al aire y ya estamos en línea con Javier Rotondo. Él es vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. Javier Rotondo, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montorfano los saludan. Buen día, Rocío, Santiago, Agustín, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá estamos. Bueno, tratando de entender nuestro país y su economía, que no es poca cosa, Javier. Es bastante complicada tarea, entonces. No es para cualquiera esto. Bueno, Javier, a ver, las medidas con respecto a el campo y a ciertos productos del campo que tuvieron que ver con estas retenciones cero que rápidamente alcanzaron los 7.000 millones de dólares. ¿Por qué no conforman al campo? En una primera medida, porque fue claramente, creo que a luz vista, producto de, parece que fuera hace tanto tiempo, pero fue hace menos de 15 días, ¿no? Sí. Después de ese viernes muy tenso, de raíz, con una raíz política muy compleja, con un gobierno con una tensión cambiaria y con una situación compleja, se toma una medida que realmente nos sorprende primero muchísimo el día lunes sin previo aviso, solo por esta nueva modalidad que tiene la política de comunicar, que es a través de las redes sociales. Sí. Nos desayunamos un lunes que estaba esta medida, primero hacer pie a comprender un poco cuál era el formato, cuál era la raíz, y decir que claramente fue una medida para tapar un incendio financiero, ¿no? Sí. Eso fue, digamos que con ese, si uno se pone resultadista, realmente cubrió las expectativas. ¿Por qué decimos que para el sector agropecuario, lejos de generar una incentivo o una señal productiva, fue todo lo contrario? Distorsión de los mercados, tensión, incertidumbre, poca previsibilidad, digamos, el efecto neto de la recaudación se cumplió y se cumplió con creces, Sí. pero productivamente necesitamos otras señales. Por ejemplo, que la discusión sea a largo plazo, generó una suspicacia al menos de haber habido un preacuerdo entre sectores de nuestra cadena agroindustrial, Sí. que son los que realmente ejercen las declaraciones juradas de venta al exterior y la venta. El productor no vende sus productos al exterior, sino a través de otros eslabones de la cadena, que son las exportadoras, que captaron. Bueno, ahora el gobierno dice que menos, que es el 60%, nosotros tenemos datos de que el 70% de ese beneficio temporario que era hasta el 30 de octubre, y resulta ser que fue en 72 horas, fueron esos eslabones que tienen el poder de poder colocar esa declaración jurada al exterior. Por eso decimos que es una medida poco previsible, una medida que generó mucha incertidumbre en un mercado que está distorsionado hasta el día de hoy, que busca acomodarse, pero bueno, no fue una señal al sector productivo, fue un producto de una necesidad para tener poder de fuego, para generar divisas, Sí. para calmar la situación. Por eso decimos que fue de manera pensada ese aspecto y no desde la producción. Si bien en el medio se dieron cuenta de que tenían que dar alguna otra señal que esperemos que sea perdurable, como por ejemplo la quita de retenciones a las exportaciones de carne. Sí. Y si uno se pone a ver como análisis, el foco de la situación, digamos, de esta medida fiscal fue solamente la soja. Si uno se pone a ver qué pasó con el mercado de maíz, qué pasó con el mercado de girasol, sorgo, que son otros commodities que también tuvieron retención cero, y el trigo, que si bien estamos en una época absolutamente marginal de stock de trigo, porque estamos a pocos días del comienzo de la cosecha del trigo, el cultivo de invierno, no hubo absolutamente nada, diría menos del 1% de esos 7.000 millones representan todos estos cultivos. Claramente el foco está en lo que genera la soja y su volumen, ¿no? Por lo tanto, ahora nos queda, luego de esto, de este análisis de sabor a poco y de medida realmente fiscalista, ahora nos toca sentarnos como entidades agropecuarias a poder trazar un horizonte de baja y que sea una señal productiva concreta. Claro, y después también, y un poco lo mencionaba Javier, está el productor que le vende a los exportadores que pagó hace un tiempo atrás con las retenciones incluidas en ese precio, pero que el exportador ahora liquidó a 0%, y el pequeño productor un poco se siente ahí que perdió en esa martingala, ¿no? Indudablemente, porque cuando vos tenés que analizar el volumen total de producción, la producción agrícola argentina está en manos de muchos pequeños y medianos productores. Pequeños y medianos productores quizás no tienen en su capacidad, si bien no se puede generalizar,
Claro, tienen los granos fueron liquidados en su momento. Claro. Algún previsor con tasas de interés como estábamos y con financiamiento en Argentina muy complicado, guarda ese resguardo de valor en granos para ir haciendo frente. Estamos en pleno proceso de siembra, pago de insumos, pago de combustible, pago de fertilizantes, pago de labores. Sí. Digamos, va vendiendo su producción a medida que va enfrentando los compromisos de costos de siembra, ¿no? Sí. Entonces, como no hay un financiamiento vía crediticia, el productor hace su resguardo de valor. O sea que algo de ese cereal, de esa oleaginosa, puntualmente de soja, todavía está en el campo. Por eso la rápida reacción del jefe del ARCA diciendo, bueno, ahora defiendan la producción, porque realmente el sector exportador se sobrevendió. Esa es otra realidad. Claro. Colocaron muchísimas declaraciones juradas de venta al exterior y ahora el producto físico no lo tienen en su totalidad. Estamos hablando de más de 10 millones de toneladas. Claro, aprovecharon la ventana del 0% para meter todo lo que pudieron. Ahora por eso nosotros decimos desde CRA, bueno, productor sea cauto, defienda su valor, porque la necesidad de la búsqueda del grano físico para hacer frente tienen un año los exportadores, ¿no? Lo que liquidan son las divisas rápidamente, los dólares necesarios para tapar el incendio, y después tienen un año, porque eso lleva toda una logística, ¿no? El armado del convoy de embarque en los buques, el llevado a puerto, tienen hasta un año para cumplir con esos compromisos de exportación. Entonces, bueno, ahora se abre otra ventana de ver cuánto el productor puede defender y que no se desplome el precio. Bueno, esas son las cosas que nosotros decimos, en un mercado de competencia perfecta y transparente, no podemos manipular estas situaciones porque generan la incertidumbre que el productor hoy vive. Claro. Buen día, Rotondo. Agustín Amado, los saluda, espero que esté bien. Un gusto. ¿El problema cuál es? El problema es las retenciones a las exportaciones, el problema es la cotización de la moneda extranjera, el problema es el no tener o contar con una política agroexportadora definida claramente por el gobierno nacional, o cuál es esa mirada o qué es lo que se necesita. Es un compendio de todo, pero te diría que absolutamente, totalmente, hay una que es preponderante y predominante absolutamente sobre lo otro, que es la distorsión que generan 24 años de manipulación del precio libre de producción vía derecho de exportación o retenciones. Ahí está la madre de todos los problemas del sector agropecuario desde hace ya 24 años. La transferencia absolutamente discrecional de recursos genuinos del interior de la Argentina, y puntualmente de las zonas productivas agrícolas, a las arcas del Estado, que ustedes bien saben que los derechos de exportación no se coparticipan, son de total disponibilidad y discrecionalidad por parte del Ejecutivo. Esa es la mayor imprevisibilidad, y realmente el socio que el Estado tiene, que el productor tiene, que es el Estado, solo en la ganancia. Después, el tipo de cambio y demás depende de la competitividad, de la regulación de variables económicas, de este rumbo que el país intenta tomar en gastar menos de lo que se genera. Eso es un debate bastante mucho más largo. Pero claro está que el productor necesita señales claras. Después, indudablemente, tenemos un mundo complejo, con varios frentes de guerra que hacen que la guerra comercial también juegue un rol importante, el precio de los commodities internacionales, pero todas esas variables que sí son importantes, sería muy distinto encararlas si el productor cobrase el precio pleno y estuviese en situación de competencia con otros actores de la región, como por ejemplo el crecimiento agrícola de Brasil, Paraguay. No nos vayamos a competir con Ucrania, un importante productor agrícola, o Estados Unidos. Vayamos a ver nuestros vecinos que han tenido una política totalmente opuesta y realmente han triplicado su producción y la posibilidad de generar divisas genuinas por el país. Rotondo, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. ¿Qué tal, Rocío? Hablando desde lo que pasó justamente hace poquito tiempo con la quita de retenciones y mencionando que la medida fue no solo para apagar un incendio, sino justamente gracias a esta frase que usted mismo desarrolló, fue sin previo aviso, por lo que se puede comentar. La táctica quizá de comunicación que también el gobierno nacional tendría que haber implementado es
el previo aviso con una logística, con una estrategia también para que potencie, además de a los productores macroeconómicos, a los micros o a los regionales? Indudablemente que sí, pero esto es más o menos como cuando vos estás desesperado por necesidad urgente de cubrir una deuda y no te pones mucho a mirar cómo sería la manera ordenada de hacerlo, que creo que ese es el agobio político que el gobierno tenía aquel viernes negro, ¿no? Entonces no los estoy justificando, pero sí claramente cuando vos tomás medidas extremas, si realmente el titular de Economía, como se lo manifestó a la mesa de enlace, y el titular del ARCA, Caputo y Paso, entiéndase, nos dijeron que fue una medida de la madrugada producto realmente de una tensión política grande, y indudablemente no te puedes poner a pensar mucho en comunicación. Si hubiese habido un diálogo mucho más fluido, que es el que ahora reclamamos, porque acá hay que reconocer algo, la decisión de la quita de retenciones a los productos agrícolas de Argentina es una decisión política y no una decisión movida. Vivimos de la época en el que otros gobiernos nos decían que era para preservar la mesa de los argentinos. Claro, concepto que quedó rebatido con un gobierno anterior que llegó a tener 20% de inflación mensual. Y ahora nos dicen el equilibrio fiscal. Por ende, el sector productivo argentino sigue siendo el garante de una u otra situación. Se tiene que terminar. Claramente, cuando hay una decisión política, se puede llevar adelante. Ese es hacia adelante lo que nosotros tenemos que trazar. Indudablemente que el gobierno comunicacionalmente en una emergencia no tuvo mucho detalle. Tan es así, te pongo un ejemplo puntual. Se olvidaron de la carne. Claro. El costo fiscal que tiene el llevar retenciones cero a la carne es prácticamente nulo. Estamos hablando de juntaron 7.000 millones solo con soja, y la carne no representa más de 100 millones de dólares en lo que resta de los cupos de exportación de este año. Claro. Por lo tanto, el desorden que ha tenido tal, que también tuvieron que salir a decir, che, carne también, si no tiene impacto. ¿Se entiende lo que digo, que es político? Claro. Indudablemente que coincido con Rocío, que cuando vos estás desesperado comunicacionalmente no reparas mucho en los detalles. Javier, si ahora el gobierno dijera, vamos a jugar un poco con lo contrafáctico, ¿no? Dijera, bueno, vamos a dejar retenciones cero al campo de una vez por todas, ¿qué pasaría? Digo, porque liquidaron, como vos nos contabas, sobreliquidaron, si se quiere. ¿Qué pasaría? Y además no creo que este volumen de 7.000 millones de dólares en 3 días sea una constante, ¿no? En una lógica de retenciones cero. No, indudablemente que no. Lo que generaría es un cambio absoluto en la percepción de certidumbre del productor, que está inmerso en dos procesos, ya te digo. El primero, estamos sembrando la próxima campaña. Acordarle y recordarle a la gente que este stock de 7.000 millones de venta de soja no es de la campaña que se está sembrando, sino de la campaña pasada. Bien. Entonces, si vos das una señal de quita de presión fiscal en pleno proceso de inversión para la próxima, sería realmente muy positivo. Claro. Pero también sería muy positivo darle ese cambio de precio y de rentabilidad, por ejemplo, al productor de trigo. Estamos en plena o inicio de la cosecha de trigo. Bien. Sería mucho más rápido el efecto de quita de retenciones de trigo, que estamos ya en proceso de cosechar y comercializar, y también un aliciente para el productor. Si la presión fiscal pasa a ser cero, como reclamamos históricamente, nos dedicaremos al clima, nos dedicaremos sabemos competir. El productor argentino es sumamente competitivo, y si lo pones en igualdad de condiciones con otros actores de la producción mundial de commodities, indudablemente que el panorama de inversión y de desarrollo, y algo que es fundamental, el derrame de abajo hacia arriba, porque eso es dinero que queda en los pueblos del interior, que queda absolutamente en la inversión en el territorio. Entonces eso es fundamental. Son más viajes de camión, más mecánicos trabajando, más comercios de los pueblos agrícolas trabajando, generando más empleo, generando más desarrollo, y esa cadena bendita, ese plan productivo que Argentina nunca se pone a debatir en serio, es el derrame de abajo hacia arriba, ¿no? ¿El dólar está bien entre las bandas o necesitan un dólar menos retrasado? Si es que comparte que el dólar está atrasado, ¿no? Siempre
la definición de si el dólar es competitivo o no. Yo creo que es producto, yo no soy analista de mercado, están hablando con un veterinario que es productor mixto, más ganadero que agrícola, por lo tanto la vi pasar, está absolutamente. Pero sería muy osado de mi parte. Sí creo que esa discusión simplista del atraso cambiario tiene mucho que ver con las medidas macro. Bien. Si realmente tuviésemos robustecidas las reservas y no tuviésemos que estar con esta vulnerabilidad como la que ocurrió con esta necesidad de salir a buscar dólares, la tensión cambiaria, el dólar buscaría su punto de equilibrio indudablemente en situaciones macro mucho más estables. Bien. También hay que entender una cosa, ¿no? Atraso o no atraso, hay gente, hay asalariados, hay una enorme porción de los argentinos que tienen que recomponer su poder adquisitivo. Es muy osado, es muy simplista decir el dólar está atrasado para aquellos sectores que tienen la capacidad de respuesta o de aguante. Distinto es el resto de la población, en donde hoy realmente la situación está compleja, producto de esta racionalización y ajuste que se está buscando, este reseteo de la economía. Hay que ser ante menos cautelosos. Yo no sé si este es el punto de equilibrio. Lo que sí sé es que con una economía mucho más estable desaparecería un poco esta discusión que tensa tanto las posiciones. Javier Rotondo, ha sido usted muy gentil por habernos dedicado esta conversación y le mandamos un abrazo. Bueno, siempre un gusto hablar con Neuquén y con todo el país, y para nosotros que tenemos un concepto de federalismo importante, créannos que es sumamente importante. Le agradecido soy yo y siempre a disposición. Gracias. Javier Rotondo, vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentinas.